El estudio de la Biblia que estamos llevando esta semana tiene como texto central Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Seguimos repasando algunos testimonios de personajes que se relacionaron con Cristo o inclusive uno del Antiguo Testamento. Pero la invitación es a creer. Ellos creyeron, algunos. Algunos creyeron, algunos vacilaron, pero el tema de esta semana gira en torno al creer. Bienaventurados los que creen. Es el título de esta séptima lección que venimos estudiando. Queridos amigos, bienvenidos a este bosquejo. Vamos a ver rápidamente cuáles son los tres objetivos con los que vamos a trabajar en esta ocasión. Hablaremos en primer lugar sobre el gozo de Abraham. Ya dijimos, hay un personaje del Antiguo Testamento y es Abraham. Luego veremos a tres personajes y sus tres testimonios. Y por último, una invitación a nosotros para creer y por supuesto también testificar. No te olvides que puedes descargar estas diapositivas. En la descripción encontrarán el enlace desde donde pueden descargarlas. Vamos a comenzar entonces a trabajar con nuestro primer objetivo. El gozo de Abraham. Este estudio nos conduce hasta este hombre, hasta Abraham, obviamente en relación con el libro de Juan. Vamos a entender lo siguiente. Juan 8:56 dice: Abraham se gozó al ver mi día. Esto le dice Cristo a los líderes del pueblo. Abraham se gozó, Abraham vio mi día y se alegró. Para entender este punto, vamos a trazar esta línea de tiempo. Es una línea de tiempo sencilla. Y vamos a ver los siguientes periodos. En primer lugar, el momento cuando Cristo está hablando con los líderes, quienes escuchen atentamente lo que Cristo les dice. Abraham se gozó con ver mi día. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo a los líderes del pueblo. Bien, ¿qué es lo que Cristo les estaba diciendo a los líderes? Si nos dirigimos al capítulo 22 del libro de Génesis, encontramos el relato cuando Abraham tenía que sacrificar a Isaac. El altar ya se había edificado, Abraham colocó la leña y antes de ello Isaac le hizo una pregunta: ¿dónde está el cordero? Porque tenemos la leña, tenemos el fuego, pero el cordero. Y Abraham le responde: Dios se proveerá. Llegó el momento del sacrificio y Abraham estaba dispuesto, obviamente como todo padre, como todo ser humano. Era un momento muy, muy duro para él, era un momento muy especial. Pero llegó el momento del sacrificio y es ahí cuando Abraham se da cuenta que necesitaba un sustituto para Isaac. Un sustituto que reemplazara a Isaac. Antes de ejecutar a Isaac, Dios le detiene. Y cuando Abraham observa que hay un cordero que está atrapado, que iba a reemplazar a Isaac, Abraham comprendió el plan de salvación. Por eso el Señor Jesús le dice: Abraham vio mi día, Abraham vio esto, entendió y se gozó. Entendió que había un sustituto para la muerte del pecador. Entendió que Dios iba a proveer un sacrificio para todos nosotros, para la humanidad. Si nos dirigimos ahora al libro de Mateo, dice el capítulo 1, versículo 1, que el Señor Jesús es hijo de Abraham. Entonces lo que Abraham entendió, tal vez no en su plenitud, pero él entendió es esto. En primer lugar, que Cristo sería el sacrificio. Vuelvo a repetir, Abraham tal vez no lo entendía plenamente, pero estaba comprendiendo esta verdad. Y en segundo lugar, que el descendiente de Abraham, es decir, el Señor Jesús, era quien iba a traer bendición al mundo. Esto nosotros lo comprendemos muy bien porque ya esta historia se cumplió, toda esta profecía se ha cumplido, entonces nosotros tenemos el panorama completo de este episodio. Pero para Abraham esto era algo que estaba entendiendo, estaba conociendo, y por eso Cristo dice: Abraham al ver mi día se gozó. Por otro lado, cuando los líderes del pueblo le dicen: oye, tú no tienes ni 50 años y dices que has conocido a Abraham. Cuando responde el Señor Jesús, no duda
en revelar o aclarar su identidad, porque les dice eso sobre Cristo antes que Abraham existiera. Está hablando sobre sí mismo. Antes que Abraham existiera, yo soy, revelando que es Dios. Está usando el mismo título de de Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y los líderes entendieron muy bien que Cristo se estaba identificando con el Dios, con el Jehová del Antiguo Testamento, y por eso quisieron apedrearlo, cogieron piedras para apedrearlo. Bueno, no había llegado su hora, así es que no pasó nada más. Pero este es el cuadro, este es el resumen en cuanto a Abraham, quien entendió que iba a venir el Mesías para hacer una bendición para el mundo. Y lo maravilloso para Abraham es que iba a ser su descendiente. Cerramos este primer objetivo. Vamos a ver ahora lo que encontramos en el segundo objetivo. Aquí vamos a ver a tres personajes y también sus testimonios correspondientes. En esta ocasión ya nos dirigimos al Nuevo Testamento, al tiempo del Señor Jesús, y sobre él y alrededor de él se estudia a tres personajes: María Magdalena, Pilato y uno de sus discípulos, Tomás. Esta parte es breve, sencilla, no hay mucho que ahondar, simplemente recordar qué hicieron o qué dijeron cada uno de ellos. En el caso de María Magdalena, por ejemplo, ella reconoce a Cristo como rey. Escuchaba que Cristo iba a morir, pero luego de la entrada triunfal ella pensó que Cristo se iba a sentar en el trono de Israel. Entonces ella va a ungir a Cristo como rey, y por supuesto también agradeciendo por todo lo que había hecho. Lo que María no estaba entendiendo plenamente era lo siguiente: en primer lugar, sí reconocía a Cristo como rey, pero en segundo lugar, que estaba ungiendo a Cristo para su muerte. Cuando en aquel tiempo alguien moría, el cuerpo del muerto era ungido, era embalsamado y se dejaba en la tumba. Con Cristo no pudieron hacer esto porque Él murió prácticamente a poco de iniciar el sábado, y por respeto al sábado, por respeto al mandamiento, las personas no pudieron ungir el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor Jesús le dice a Simón y a los que estaban presentes: ella ya está ungiendo mi cuerpo, porque en su momento ustedes no lo van a poder hacer, ni siquiera los discípulos, ni siquiera su madre. Pero María ya está ungiendo. Entonces, sin entenderlo, de manera inconsciente, María estaba ungiendo a Cristo para su muerte. Lo estaba ungiendo y estaba reconociendo como el Salvador. Entonces, notemos como por un lado reconoce que Cristo es rey, pero inconscientemente lo está ungiendo como el Salvador del mundo, quien iba a morir. En el caso de Pilato, eh, este personaje reconoce por un lado que Cristo es un personaje especial. Pilato se da cuenta que todo lo que están diciendo, todo lo que están tramando es mentira, y ve que Cristo es inocente. Como cordero, dice Isaías, sin manchas, inocente, es llevado al matadero. Y eso es lo que reconoce el gobernador. Cristo es inocente. No solo reconoce que Cristo es inocente, también cuando ya es condenado a muerte, manda poner un título: este es el rey de los judíos, y nombra a Cristo como rey, aunque él lo hace tal vez por provocar al pueblo, sobre todo a los líderes, pero irónicamente estaba reconociendo que Cristo es rey. Entonces tenemos el testimonio de una mujer que reconoce a Cristo como rey y lo unge sin saberlo para su muerte, y el testimonio de un hombre que sabe que Cristo es inocente, que sabe que Cristo no tiene culpa, como tenía que ser el cordero que iba a ser sacrificado, un cordero sin culpa, y al mismo tiempo lo nombra irónicamente a Cristo rey, un publicano, un hombre pecador. Se da cuenta quién era Cristo, aunque él no comprendía totalmente, y lamentablemente Pilato decide ceder a la presión social y rechaza la oportunidad que tuvo de conocer más al Salvador. Finalmente tenemos a Tomás.
Cristo se presenta a los discípulos, no estaba Tomás, los discípulos creen, y luego estos cuentan a Tomás y le dicen, oye, ha resucitado el maestro, y Tomás no cree. Tomás es sincero, no cree. Vale tal vez resaltar este punto. Tomás muestra su incredulidad, él no la oculta. Hasta que no vea sus heridas, dice, hasta que no toque las heridas no voy a creer. Y cuando Cristo se presenta 8 días después de la primera presentación, otro domingo, Tomás cae de rodillas y reconoce a Cristo como Dios. Dios mío, Señor mío, le dice. Y Cristo no rechaza ese llamado. Esto es relevante porque Cristo no dice, miren, yo soy un Dios inferior al Padre o yo soy un Dios menor. No, cuando Tomás está reconociendo a Cristo, al Señor Jesús como Dios, no le está reconociendo como un Dios cualquiera, le está reconociendo como Dios, el único, no hay otro. Obviamente en unidad con el Padre, con el Espíritu Santo. Entonces Tomás, quien no creía, testifica que el Señor Jesús es Dios. Tenemos los 3 testimonios que la lección ha presentado esta semana. Por supuesto, no son los únicos. Hay más. La lección el día sábado presentaba algunos nombres, pero en esta ocasión se estudió a estos 3 personajes y su testimonio correspondiente. Cerramos nuestro segundo objetivo. Vamos ahora a prepararnos para ver el tercer y último objetivo. Una invitación para creer. La invitación obviamente es para nosotros, para todo el mundo. Como ya vimos en los primeros objetivos de estudio, hemos pasado a ver el testimonio de Abraham, de María, de Pilato y por supuesto a Tomás. Vuelvo a recalcar, hay otros testimonios, hay otras personas que vieron a Cristo, que testifican de Cristo, está en la Biblia. No vamos a ver a todos, por supuesto. Sin embargo, llega nuestro turno. Para las personas que vivieron en el tiempo del Señor Jesús, el creer iba en contra de muchas de sus ideas, de sus conceptos, de su contexto. Sin embargo, nosotros, a diferencia de ellos, tenemos más evidencias. La lección colocó algunas evidencias que voy a mostrar en este lugar. 3 evidencias, 3 razones para creer. La primera gira en torno a la destrucción del templo, algo que se cumplió. Mateo 24:2 dice, no quedará piedra sobre piedra, cuando los discípulos le mostraban el templo bellamente construido y Cristo les dice, esto va a ser destruido. Y efectivamente esto se cumplió. Sabemos cuando Roma con Tito ingresan a Jerusalén, destruyeron y quemaron el templo. No era su deseo, pero el templo se quemó y no ha sido edificado y no será edificado este templo. En segundo lugar, seguimos con Mateo 24. Habrá guerras, hambres, pestes, es decir, el panorama mundial que estamos viendo en estos momentos, Cristo ya lo había predicho y se cumplió exactamente. O se está cumpliendo, mejor dicho, porque hay cosas que aún van a venir. Entonces, el Señor Jesús dijo en una ocasión, esto digo ahora para que cuando ocurra ustedes crean. ¿Y qué más evidencias nosotros necesitamos para entender, para saber que el Señor Jesús es Dios, es el Mesías, es el Salvador? La última evidencia gira en torno al Evangelio. Este Evangelio, dijo Cristo, será predicado a todo el mundo como testimonio, y entonces vendrá el fin, Mateo 24:14. Cuando Cristo hablaba, sus seguidores eran pocos. Cuando Cristo resucitó, no habían ni siquiera medio millar. Eran poquísimos, pocas las personas que eh, creían en Cristo y esperaban su regreso y todo ello. Hoy el mundo prácticamente tiene en todo el mundo presencia de cristianos. Entonces, cuando Cristo dijo que este evangelio será predicado a todo el mundo, sabía lo que estaba diciendo. Un pequeño grupo
que no era guiado por hombres, sino por Dios, iba a hacer que el mundo entero conociera de Cristo. ¿Qué evidencias más nosotros necesitamos para creer? El Señor puede ayudarnos, así como este padre en un momento le dijo, Señor, ayúdame a creer. El Señor puede ayudarnos a creer. Recordemos que la semana pasada Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes quieren irse. Y Pedro le responde, no, le dice, porque tú tienes palabras de vida, tú eres el Cristo. Y quiero terminar este objetivo haciendo estas dos preguntas. ¿Podríamos decir nosotros lo mismo que dijo Pedro? ¿A dónde vamos a ir, maestro? El único que tiene palabra de vida eres tú, el único Salvador eres tú. En segundo lugar, podríamos llevar a otros a Cristo. Podríamos hablar a otras personas de Cristo. Esta es una respuesta que cada uno de nosotros debemos responder, pero hay una invitación. Hay una invitación y esta invitación involucra un compromiso. Vamos a cerrar nuestro tercer objetivo y rápidamente vamos a ver el resumen de esta lección. Abraham comprendió la urgencia y se maravilló. Se maravilló al saber que vendría un Salvador. Consciente o sin saberlo, algunos reconocieron a Jesús como el Mesías. Y por último, es nuestro turno de reconocer a Cristo como la única salvación que este mundo necesita, que las personas a nuestro alrededor necesitan. Finalmente, ¿qué hacer? Terminamos el punto 3 con una pregunta. ¿Estaremos listos para aceptar y testificar de Cristo a todo el mundo? Conocer el pasado es efectiva cuando impacta y cuando nosotros actuamos en base a ese conocimiento. Es decir, hagamos que el Evangelio sea algo práctico en nuestra vida. Vayamos a Cristo en todo momento, estemos con Cristo en todo momento, pero también procuremos presentar a Cristo a otras personas, conducir a otras personas a Cristo, porque Dios también las ama y el Espíritu Santo está trabajando para ello. Y finalmente, querido amigo, eh, les animo a estudiar la próxima lección, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Estudiemos esta octava lección, no pasemos días sin estudiar nuestra Biblia. Terminamos así, queridos amigos, el bosquejo de esta octava lección. Por favor, sigan orando. Hay muchos planes, proyectos en el distrito. Les pido, como siempre, sus oraciones también para poder tener este material a tiempo. Que el Señor los bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes este material. Un fuerte abrazo y si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.